hemos escuchado varias ponencias sobre los diferentes mercados, las particularidades que tiene cada mercado y la situación actual o las perspectivas actuales que tienen cada uno de ellos, donde tenemos una importante participación. Es claro que el mercado de los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, hay un estancamiento de la demanda de las mandarinas, ¿no? Europa es un mercado muy maduro, donde en los últimos años ha sido muy difícil incrementar el consumo de cítricos, ¿no? Pese a que se ha invertido mucho dinero, los países de la cuenca mediterránea han puesto mucho dinero en hacer promociones. Hay una serie de temas que se han impulsado a nivel de Europa para el tema de las loncheras, temas de comida saludable, viendo esta posibilidad de incrementar el consumo de frutas frescas en el mercado europeo. Pero pese a todo eso, no ha habido mucho, la aguja no se ha movido mucho. Y donde estamos viendo, y de acuerdo a la información que nos traen nuestros colegas, en Asia es diferente la perspectiva, donde sí se nota y las cifras demuestran que hay una creciente demanda de nuestros productos frescos, en este caso de la mandarina, y se vería que hay, digamos, una tendencia a mantener esa demanda creciente. Entonces, un poco haciendo ese resumen de los mercados, nuestra preocupación como proveedores de estos mercados, y sabiendo que hay mucha fruta que se viene en los próximos meses, porque ya está plantado, digamos, los árboles ya están plantados, y es cuestión de esperar a la madurez de los mismos para que comiencen o para que se den, digamos, estos grandes volúmenes. La pregunta que le hago a ustedes es, en una etapa precompetitiva, ¿no?, ¿de qué manera podríamos los países del hemisferio sur, ¿no?, hacer una promoción de los cítricos a nivel mundial? Esto es un poco extrapolando los casos de éxito que se han dado en otros productos, donde tienen, por ejemplo, sistemas, los check-off system de Estados Unidos, donde hay una recaudación importante que se destina a la promoción del producto, ¿no? Inclusive en las paltas han creado una entidad mundial que de alguna manera está viendo la promoción de este producto. Sé que son productos diferentes, pero ¿qué piensan ustedes de la posibilidad de que en una etapa precompetitiva nos podamos juntar todos estos países productores del hemisferio sur para hacer una promoción de cítricos en el hemisferio norte? ¿Lo ven ustedes posible? ¿Es algo que lo pueden considerar, está considerado o lo han pensado en alguna oportunidad? Bueno, tenemos que tener claro de que desde hace 5 años para acá el mundo de la fruta se ha cambiado. El mundo de la fruta se ha globalizado y tenemos una rapidez en flujo de mercancías y cambios de flujos de nuestras frutas, sea del hemisferio norte o sea del hemisferio sur. Tu pregunta que has hecho, el mismo problema tenemos en España, que tenemos este solapamiento y tenemos que buscar en el mundo
igual que los peruanos, igual que los chilenos, los sudafricanos, australianos o quien sea que produce, la comunicación entre nosotros. Teníamos todos, aquí en esta parte tal vez no tanto, porque Perú, como ha sido siempre un país de mucho más exportación que consumo interno, por ejemplo, la palta Hass, ha sido un producto hasta hace poco que no se consumía aquí en el país. Ya están un poco consumiendo, era un simple producto de exportación. Pero estábamos todos en mercados muy cómodos. Por ejemplo, en Europa, España, o Alemania, Francia, y con esto tenemos todo muy bien. Esto es pasado, no lo tenemos. Por lo cual es una obligación, no es una oportunidad, es una obligación que tenemos que unirnos, sea el hemisferio sur o sea incluso con el hemisferio norte, en buscar soluciones de flujo de mercancía y de temporadas de producción para que no nos molestamos uno al otro en el futuro. Es una obligación, no lo veo como oportunidad, lo veo más como una obligación para que podamos tener mejores resultados y mejor planeamiento. No podemos permitir con el nivel de precios mundiales que tenemos para productos de tirar algo a la basura porque no tenemos suficientes márgenes. Por lo cual la única forma de optimizar nuestras producciones, nuestras cantidades, es esto, la comunicación entre diferentes países productores. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, solo para agregar al tema, yo creo que lo que funciona en la palta es la consolidación. Tenés varias compañías que representan una gran cuota del mercado. Eso permite que sean menos partes que están sentadas en la mesa y es mucho más fácil hacer esa coordinación que Oliver está hablando. Cuando estás hablando de industrias que están mucho más fragmentadas, esa conversación es un poco más complicada. Definitivamente es necesario, porque uno de los problemas que nosotros encontramos es que las decisiones no se están tomando en base a los hechos. Son las percepciones que existen, que son los que dictan las decisiones que se toman en tanto producción o estrategias de mercado. Entonces, teniendo los hechos por delante, teniendo esa conversación, yo creo que eso ayuda. Pero regreso a lo mismo, una de las cosas que se puede hacer una vez ya la fruta está sembrada es algo que en Sudáfrica se ha hecho, que es limitar el número de importadores, porque la fragmentación es el enemigo. Eso es lo único que promueve es competencia por precio y no por diferenciación. Y una pregunta, esto de limitar los compradores, esto ya han habido casos en el pasado donde esto ha sido interpretado como una intervención a una libre competencia en el mercado. ¿Qué riesgo hay de los productores del hemisferio sur de que sea considerada como una práctica errada para el mercado, antimonopólica, el hecho de que podamos nosotros, digamos, ponernos de acuerdo en limitar los ofertantes de fruta de cada uno de los países, ¿no? No soy experto legal y por favor no vayan a tomar ningún tipo de consejo legal de mi parte, pero ya está puesto en práctica en Sudáfrica. Ellos trabajan con 10 importadores. Yo creo que si lo limitas demasiado y eso influye en la competencia, eso es problemático. En el limón persa, entrando de México, existen 165 importadores de fruta en el estado de Texas, en un área de 85 kilómetros. Cualquier persona con una nevera, con una refrigeradora, tiene un cuarto frío. Y cualquier productor con un árbol es exportador. Y el precio del limón persa es lo más volátil que ves en cítricos. Está a $6 el lunes, a 14 el miércoles, a 4 el viernes, por esa misma razón. Entonces, yo no creo que se trata de restringir de tal manera que sea anticompetitivo. Simplemente estás trabajando con gente que sabe lo que está haciendo. Los chilenos me lo decían antes, cuando le mandas limones a alguien que vende uvas, vende los limones como las uvas. Quiere decir que tiene 6 días en el cuarto frío y ya lo necesita descargar a cualquier precio que sea.
y todavía existen demasiados importadores que tienen ese comportamiento. Y acordate, los importadores trabajan en base a comisión. El precio, es decir, si vendes de 14 a 12, no es mayor ganancia o pérdida para ellos. Ese es vender la unidad y eso es antimercado en mi parte. Nosotros somos productores y somos vendedores y naturalmente el retorno, retornarle al productor es la meta nuestra. Y David, nosotros en el marco de SHAFE, hace 5 años, cuando eran otras las realidades, conversábamos sobre la posibilidad de hacer promoción conjunta entre los países del hemisferio sur, y Australia de alguna manera no estaba de acuerdo en eso, al menos en el foro de SHAFE. ¿Tú crees que las condiciones han cambiado o que la percepción que tienen los australianos sobre la no necesidad de hacer promoción de los cítricos en Europa, Estados Unidos y el Asia es una posibilidad? I'd have to say no. I think the challenge we have is budget for that sort of thing. We do collect a very small levy, or we collect a levy from our industry. The majority of that goes to R&D, and a very small portion of that goes into promotions. And it's really not enough to do anything substantial with, to the point where it's really, no, I shouldn't say. It's not really, it gets spread so thinly where we're only putting like $30,000 or $40,000 into a small number of markets. The other problem I have with it is it costs a lot to do, but it costs even more to monitor. So my observation is when we have done it, it's been done quite poorly, and without someone on the ground in the country monitoring that and actually seeing that what is supposed to be happening is actually happening, I'm sceptical that service agreements are being met. I think it's hard enough even at home in Australia to make an arrangement with the retail chain that certain activities will happen, and whether that actually happens or not is another thing. So it's even more difficult on the other side of the world. The other part of that was, doing joint promotions is that, and I'll go back to my presentation and talk about the Riversun Company, where everyone was cooperative and everyone loved each other and it was holding hands sort of stuff, but it only took one person to go out and say, I'm getting the same price for my fruit as you are for yours, my fruit's better than yours, so they go out on a limb and then the other one follows, and it all fell apart, and that's pretty much the story with the US. So in Australia we're incredibly competitive, and the packing houses are, they'll cooperate sometimes, but very rarely, so I would find it very difficult to, in the absence of enough funding and then with a culture of competition, that our guys would even contemplate cooperating with other Southern Hemisphere suppliers. Bueno, me hubiera gustado que esté David y Justin para darle un par de preguntas sobre temas de Europa y de la realidad sudafricana. Los sudafricanos son los principales actores de nuestro hemisferio, son los que manejan el mayor volumen, geográficamente están ubicados en un lugar estratégico donde tienen acceso pues, a Europa, a Medio Oriente, a Estados Unidos y al Asia. Sin embargo, creo que tenemos una presentación más, ¿no? Ahora en la tarde. Yo daría, al menos por ahora, concluida esta mesa redonda. Y de todas maneras, si hubiera alguna información o alguna pregunta que ustedes están interesados en que yo les transmita a los expositores, todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, no quisiera extender más esto y pasar a la última presentación, que es una presentación también de mercado, pero sobre el mercado de los cítricos en Perú, el mercado interno de los cítricos del Perú, y las indagaciones que hemos estado haciendo en los últimos meses sobre cómo se comporta este mercado, cómo lo vemos desde la asociación en los próximos años. Entonces, quiero agradecer a los expositores, a Oliver,
a David, a Zach, por sus excelentes presentaciones. Realmente nos han ayudado mucho a tener o a ubicarnos bien el contexto del comercio de cítricos y cómo nuestra producción o nuestra ventana de producción se inserta en estos mercados que son, digamos, los relevantes para nuestra industria, ¿no? El 87% del volumen de Perú van a los 5 países que hemos estado mencionando: Europa, Estados Unidos, China, Holanda y Canadá. Entonces es muy importante para nosotros mantener, digamos, un monitoreo y una información actualizada de estos mercados, donde nos encontramos siempre con los diferentes competidores y donde siempre estamos viendo de qué manera creamos o hacemos cosas conjuntas para mejorar la posición de los cítricos del hemisferio sur en el mercado mundial. Bueno, muchas gracias, y eso sería todo en lo que es mercados internacionales. Gracias.